Dale, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra. La obra tiene la esclavitud como tema central, narra principalmente la historia del tío Tom, esclavo que trabaja hace años en la propiedad de los Shelby, donde vive junto con su familia y es vendido a un traficante de esclavos. El tema principal ya lo había mostrado, que es la esclavitud en los Estados Unidos principalmente, y su fecha de publicación fue el 20 de marzo de 1852. Contexto: la cabaña del tío Tom refleja una de las realidades que todos los continentes y culturas han atravesado, el proceso de la esclavitud en esta obra signada por la crueldad, pero también por el amor y la ternura. Se narran las vicisitudes que deben atravesar un esclavo del sur de los Estados Unidos. Desarrollo. La cabaña del tío Tom no es solo la historia de un esclavo, sino que es un retrato de la época, con descripciones precisas y desgarradoras. La autora nos transporta a un tiempo en el que el ser humano tenía un precio por el color de su piel y donde la fraternidad entre los blancos y negros era vista como rareza. Esta pequeña obra despierta sentimientos contradictorios, pues así de terrible es la descripción de la condición de los seres humanos durante su vida de pesares y alegrías. ¿Quién? El tío Tom. ¿Qué? Ventas de esclavos. ¿Por qué? Trabajó en los campos de algodón, donde los Estados Unidos de América eran la ciudad de Kentucky. Cuando, hace 400 años, desembarcaron en Estados Unidos los primeros africanos esclavos víctimas de la esclavitud. Personajes: el tío Tom, Clotilde, la esposa de Tom, Elisa, George Harris, Enriquito, el señor Shelby, Halley, el señor Agustín, Santa Clara, la niña Evangelina, Santa Clara, Ofelia, Simón Legree, entre otros. La conclusión de la cabaña del tío Tom fue que vendieron al tío Tom a un vil esclavizador que trabajaba en una fábrica de algodones, más bien era el dueño. Ahí fue muerto por clavos. Llegando a la conclusión, obviamente no podemos creer cómo existen personas tan viles para llegar a tratar a un ser humano como un animal o un objeto. No importa nuestro color de piel, pensamiento, religión, etc. Nada de esto tendrá que haber ocurrido en ninguna época de la faz de la tierra, debido a que todos somos humanos y todos somos iguales y nadie es mejor que nadie. Algo que no puedo tolerar es como en muchos países todavía existe la esclavitud. Bueno, todavía existe el racismo en muchos países y la esclavitud en pocos. Esto ya es algo que ni siquiera debería de estar ocurriendo. Y esta historia me gustó mucho porque ayuda a hacer conciencia sobre cómo tratamos a las demás personas. Y era bastante interesante, aunque en realidad fue un poco cruda de leer. Gracias. Personajes principales. Señor Shelby era un verdadero caballero, dueño de una hacienda y con muchos esclavos. Señor Haley era con quien estaba endeudado el señor Shelby y quien más tarde compra a Tom. Tom era un esclavo del señor Shelby, que es el personaje más importante de la novela. Tom, Enrique, pequeño y hermoso negrito, hijo de Elisa y esclavo del señor Shelby. Elisa, joven negra que vivía con el señor y la señora Shelby desde su infancia y que había sido educada por ellos. Jorge Harris era el esposo de Elisa, que era esclavo de la plantación vecina del señor Shelby y que inventó una máquina para blanquear el cáñamo. También aparece como Enrique Butter de Oakland a mitad de la historia. Señora Shelby era la esposa del señor Shelby, que tenía valores excepcionales. La tía Clotilde era la jefa de la vecina de la casa de los Shelby y la mujer de Tom.
El señorito George Shelby era un joven de 13 años que comprendía la importancia de su posición hijo de los Shelby. Thomas Locker era un hombre gigantesco, amigo de Hayley y que lo ayudaba a encontrar a Lisa cuando se fuga. Mark era el ayudante de Locker. Juan Beer era un senador que ayudó junto a su esposa a Lisa en su fuga. María Beer era la esposa del señor Beer.